Teniente Mauro, Le haga al revés. ocasional. Ah, No, mañana no. Déjame Hola, buenas cortar. noches a los que recién se suman. Estoy esperando que ya Claudia de México se tiene que sumar, que es la que va a dar la clase hoy. Ahí está Claudia. ¿Cómo está, Sergio? Hola, ¿cómo anda? Aquí Claudia, listo, ¿estás preparado. Hola, listo? Estamos esperando ahí, Claudia. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿sí me La escuchan? sala la tenés ahí ya disponible, estás de anfitriona y estás transmitiendo en vivo por YouTube también y grabando la clase. Bien, ¿Sí me bien, ¿cómo escuchan? anda? Sergio, Bueno, muy buenas noches para todos. buenas noches. Sí, te escuchamos, Claudia, adelante. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto. Buenas noches, sí se le escucha. Ah, gracias. Ay, ¿se ve bien la pantalla? Hola. Perfecta, perfecta. Ah, Sí perfecto, se ve bien, gracias. sí se ve. ¿Esperamos a más personas?
Como vos quieras, Claudia. Sí, todavía falta un poquito de gente. Ah, pues vamos a esperarlos un ratito porque puede ser que estén saliendo de trabajar o algo así. Ahorita regreso, no me tardo. No, no hay nada. Me mojo.
Y es bien raro, ¿por qué estás? Saludos a todos, buenas noches, saludos desde Puebla. Buenas Hola, noches, ¿cómo le va? Gracias, Puebla, por estar. Gracias, Sergio, saludos. Claudia, ¿estamos? Sí, ya se escucha. ¿sí me escucha? ¿Se escucha bien? Sí, sí, empezamos, Claudia, son y 16 nomás ya el que entró, y sino que vayan entrando cuando puedan, Muy bien. por respeto a la gente que ya está, creo. ¿Hay una forma en la que yo pueda ver mi cámara? Es que se me hace raro no verme. ¿No? Podés empezar, si querés verte, podés empezar por el... Empezá en el celular, la sección. Podés empezar en el celular y en la computadora, en las dos secciones. Si empezás en el celular, te vas a ver. Oh, muy bien. Entonces ahora, no, dejo ver porque no estoy segura. Bueno, pues buenas noches a todos. Mi nombre es Claudia Estela Maya Méndez. Soy técnico en urgencias médicas, nivel intermedio. Tengo 35 años, en junio de este año, 36 años en la atención prehospitalaria. Y pues también soy técnico básico en gestión integral del riesgo. Soy rescatista, mi especialidad es rescate con cuerdas, también sé extracción vehicular. Tengo entrenamiento como bombero estructural y bombero forestal y soy conductor de vehículos de emergencia. Y pues bueno, bueno, y soy de México, perdón, estoy en San Luis Potosí y soy la coordinadora nacional de IPA en México. Mucho gusto a todos, a los que no nos conocemos y a los que ya nos conocemos. Hola. Hola, Bueno, hola Claudia, buenas tardes. hola. Vamos a ver el día de hoy lo que son los principios de la bioética.
se me hace algo muy importante porque cada vez hay más avances tecnológicos en la medicina, pero bueno, a mí algo que me enseñaron con la bioética es, si no le vas a hacer un bien al paciente, pues mejor ya no se lo hagas. Estamos hablando normalmente de pacientes que son terminales, que ya van a fallecer, o que ellos no quieren ser tratados. No sé si les haya tocado a ustedes personas que se quieren morir. No sé si les ha tocado a alguno de ustedes algún paciente así. Si me pueden comentar, por favor. Sí, positivo, positivo. Así es también a mí. Y pues bueno, yo creo que es importante respetar los derechos de los pacientes. Vamos a empezar con una presentación. Ahí va. ¿Cómo quieren? Esto es lo que sucede. La bioética y sus principios. ¿Todos la ven bien? Sí, ya se ve. Sí, sí se ve. Gracias. Sí, Claudio, se ve. Muy bien. Vamos a ver entonces qué es la bioética, definición y dominios de la bioética, los principios fundamentales, ámbitos de la bioética, el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, la Declaración de Tokio, Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Informe de Belmont. Y bueno, ¿qué es la bioética? La bioética es la rama de la ética que se dedica a proveer los principios para la correcta conducta humana respecto a la vida. Y pues yo creo que es importante respetar si la persona quiere seguir viviendo o no. A mí me han tocado últimamente pacientes ya mayores de 70 años que dicen, yo ya no tengo nada que hacer aquí. Y bueno, a veces como familiares a nuestros seres queridos queremos tenerlos con nosotros y ya no nos importa si tienen vida artificial o no. Sabemos que hay personas que si las desconectamos, pues no pueden respirar por sí mismos y pues van a morir. Pero muchas veces no les pedimos permiso a nuestros seres queridos para mantenerlos con vida artificialmente. Y bueno, la bioética no se limita al ámbito médico, sino que incluye a todos los problemas éticos que tienen que ver con la vida en general, entendiéndose de esta manera sus campos, su campo a cuestiones relacionadas con el medio ambiente y al trato a los animales. De hecho, es todo tipo de vida, también a las plantas, todo lo vegetal y se refiere al medio ambiente. La bioética abarca las cuestiones éticas acerca de la vida que surgen en las relaciones entre la biología, la nutrición, la medicina, la química, la política, que no debe confundirse con la biopolítica. Tenemos también el derecho, la filosofía, la sociología, la antropología, la teología, etc. El criterio ético fundamental que regula esta disciplina es el respeto al ser humano, a sus derechos inalienables, a su bien verdadero e integral, la dignidad de la persona. En el año de 1979, los bioeticistas Béchamp y Childress definieron los 4 principios de la bioética, que son el principio de autonomía, principio de beneficencia, principio de no maleficencia, principio de justicia. El principio de autonomía tiene un carácter imperativo y debe respetarse como una norma que tiene como objeto, la redundancia, de respetar con autonomía la salud del paciente. El principio de beneficencia promueve el mejor interés del paciente, pero sin tener en cuenta la opinión de éste. O sea que
bueno, es algo que a mí me ha tocado muy frecuentemente. Llegas a algún lugar, vas a revisar a un paciente y los familiares o el mismo paciente te dicen, quiero que me haga esto, quiero que me haga aquello. La semana pasada me tocó una paciente que me dijo, quiero que me ponga un suero para ver si agarro fuerza. Y pues le digo, es que no se puede poner el suero es un medicamento y solo se debe de poner con receta de un médico, le puede hacer daño, se puede hinchar, le pueden pasar N cantidad de cosas. Y pues la persona tenía la idea, bueno, aquí en mi comunidad tienen la idea de que con un suero así como que te estabas muriendo y revives. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mejor para el paciente y no necesariamente lo que él nos está pidiendo. Me supongo que también muchos de ustedes han tenido ya algunas experiencias de este tipo, en donde dices, pues no te puedo hacer lo que tú me estás diciendo porque te va a hacer daño. Principio de no maleficencia. Ese no es un ojo, es una célula. El análisis de este principio va de la mano con el de beneficencia para que prevalezca el beneficio sobre el perjuicio, no perjudicar innecesariamente a otro. El principio de justicia. Tratar a cada uno de los pacientes como corresponda con la finalidad de disminuir las situaciones de desigualdad ideológica, social, cultural, económica, etc. Aquí tenemos a una persona indigente y pues acá lo vemos, ya le recortaron, lo bañaron, lo cambiaron y desgraciadamente sí encontramos a muchísimas personas que te tratan de acuerdo a cómo estás vestido o cómo se ve tu aspecto físicamente. A nosotros no nos debe de importar cómo se ve el paciente, si está sucio, si está limpio, si trae ropa cara, si trae ropa barata. Es un paciente, simple y sencillamente un paciente. Me ha tocado también ir a los motines en las cárceles y pues vaya, hay quien te trata de intimidar, que te dice, pues tú no sabes quién soy y si no me atiendes a mí primero, te puede ir mal. Dije, ¿cómo? Sí, es que yo estoy aquí porque maté a quién sabe cuántas personas. Dije, pues lo siento, pero yo voy a trasladar a la persona que el médico me diga o a la persona que esté más grave. Supongo que ustedes también ya han ido a los motines en las cárceles o cuando se pelean entre los presos. Y pues a mí se me hace muy triste ver a todas las personas que están allí, al menos a mí me ha tocado ver cómo pues los apilan así, va uno sobre otro, las personas están lastimadas, están vivas, pero no reciben la atención que debieran. Hay quienes dicen que es un delincuente y está en la cárcel y se lo merece, pero también en las cárceles hay personas que son inocentes. Y aunque fueran culpables, yo creo que nosotros no tenemos por qué juzgar, ni tenemos que tomar un partido, ni tenemos que dejar de atender a esa persona por su condición, en este caso de que esté encarcelada, que esté privado de su libertad. Ámbitos de la bioética. Aunque la bioética está muy relacionada con la ética, no son lo mismo. En el caso de la medicina, la ética médica no es idéntica a la bioética médica. La ética médica trata los problemas planteados por la práctica de la medicina, mientras que la bioética es un tema más amplio que aborda los problemas morales derivados de los avances en las ciencias biológicas en general. La bioética se diferencia de la ética, según algunos autores, en que no necesita la aceptación de ciertos valores tradicionales que son fundamentales para la ética. ¿Qué tenemos en los avances de la medicina, perdón? Pues bueno, desde hace muchísimos años tenemos los bebés de probeta, tenemos la inseminación artificial, ahora los cambios de sexo, de género. También pues están las clonaciones. Y pues bueno, todo eso se nos va planteando
para lo que nosotros vamos a hacer. En cuanto a la atención prehospitalaria, no sé si me puedan alguien decir si han tenido algún problema que sea bioético, por favor. A veces cuando se atiende personal de salud, Ajá. entramos en un conflicto porque son médicos o son enfermeros o son personal profesional de la vida de salud y llega el paramédico o el personal de atención prehospitalaria y a veces chocan porque no, eso no se hace así, eso no se hace así, eso se hace aquí así y hay un choque porque quieren, no se dejan atender como debe ser, no confían en el personal que entra a atender una eventualidad que se le puede presentar tanto a un familiar como a sí mismo y a veces ese choque en la profesión por querer ser más que otro. Eso puede pasar. ¿Alguien más? ¿Nadie, nadie? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí, la escuchamos. ¿A nadie le ha tocado ningún otro problema que se pueda considerar bioético en servicio de emergencia? Bueno, dentro del área de emergencias, no creo, pero dentro del área médica sí, principalmente lo del punto de la eutanasia. Ajá. ¿Qué opina usted de la eutanasia, compañero? Mm. Pues, pues son muchos dilemas morales y sociales, ¿no? Que se van derivando de varios avances, tanto de la medicina, la biotecnología, la ciencia de la vida, y pues al final uno tiene que tomar una decisión específica. No podemos tomarla nosotros directamente, sino consultar a los familiares, aunque también sabemos que la persona tiene su derecho a elegir su vida, ¿no? A lo mejor, como dices, ya está muy cansado, una persona que tiene cáncer, una persona que tiene dolores por diferentes tipos de traumatología que haya tenido, pues sí es complicado, ¿no? Entonces son decisiones que no puedes tomar tú, pero tienes que respetar también la decisión del paciente. Esa parte de la eutanasia no la puedo tomar a la ligera. Muy bien. También vienen conceptos religiosos Ajá. del paciente. También hay que contar con los conceptos religiosos del paciente, ¿no es cierto? Porque si bien depende del país donde la eutanasia se pueda aplicar, ¿no es cierto? Pues Sí, por esos puntos religiosos también. Una vez me arrestaron cuando estaba estudiando en el ejército, me arrestaron porque llegó una paciente con una hemorragia severa y pues me decían que era de no sé qué religión y me son decían que no les conceptos que permitían, hay que respetar. no les permitían que le pusieran suero, que no le pusieran sangre, que no le pusieran nada. Dije, bueno, en mis manos no se va a morir. Y en contra de todo eso, le metí soluciones y ya posteriormente, cuando ya se estabilizó la paciente, salió de quirófano y todo, me preguntó el coronel, bueno, ¿y quién fue el que atendía al paciente? No, pues fui yo, ok, véngase para acá. Ya me arrestaron porque es que no le está viendo que la paciente está diciendo que no quiere que le ponga este, que no le ponga otra por su religión. Y bueno, es que en mi mano no se iba a morir el paciente, le digo, ya son tonterías que la gente no entiende. Afortunadamente en México ya cambiaron las leyes y la religión no se tiene que meter con la medicina, pero anteriormente sí era muy marcado. Actualmente la medicina no puede, digo, la religión no puede meterse con las decisiones médicas para salvar una vida.
Pues bueno, no Ya, sé qué ya, opinen los ya, demás, pero a para mí habría que respetar. sí, aquí en Venezuela pasó una vez un caso con un paciente árabe que hicimos el traslado, tenían que hacerle un cateterismo de emergencia Ajá. y por su condición no se dejaba quitar la ropa, no se dejaba ver sus partes, no se dejaba manipular. Fue un caso bastante delicado hasta que la esposa habló con él también. Sí. Los médicos estaban todos conscientes de la situación que se estaba presentando. La esposa habló con él que tenía que dejarse, se iba a morir, hasta que por fin el paciente cedió y se pudo hacer el cateterismo de emergencia que se le estaba sugiriendo el médico tratante. Y con respecto también a esa parte religiosa, pues aquí en Venezuela existe una religión que se llama Testigos de Jehová, que en Ujú. su tiempo, no sé actualmente, Testigos de Jehová, no se dejan administrar sangre para reponerle sangre en caso de una hemorragia masiva y no se dejan colocar y los familiares no lo dejan colocar de ningún tipo. Eso es algo que también es muy... Hola, buenas noches, compañeros. Buenas noches, Leonardo. Hola, buenas ¿Cómo están? noches. Sí, respecto a lo que preguntaba recién, con respecto a la eutanasia como estudiante de medicina, se tocó mucho el tema respecto a la eutanasia acá en lo que es Argentina. Las leyes son muy explícitas respecto a eso. Eh, y sí, obviamente o sea, si bien las leyes están en contra, yo creo que habría que respetar la decisión final de cada persona porque es a una cuestión personal lo que estoy diciendo yo, ¿no? No en base a las leyes. Tanto como también el tratamiento por las creencias individuales de cada persona. Uno no puede invadir sería una forma de invasión de la privacidad, o sea, si bien no es explícita, pero sí si la persona es cristiana, ponen y no quiere que le pongan sangre, hay que respetarlo. Uno no puede hacer lo que uno quiere por motus propios en contra de la decisión, siempre y cuando esté en sus cabales, esté consciente y no esté bajo el efecto de alguna droga o algo por el estilo. Es una opinión personal, ¿no? Obvio. Así es. ¿Alguien más que quiera opinar acerca de la eutanasia? Bueno, acá en Colombia, buenas noches para todos. Acá en Colombia se tiene un dilema sobre eso. ¿Sí? Resulta de que hace 8 días salió una chica que tiene trastornos psicológicos, sufre depresión severa, la cual solicitó a un juzgado que le practicaran la eutanasia porque ya no aguantaba pues los ataques y todo eso. ¿Sí? Resulta que el juzgado le dijo que no podía, que porque ella no estaba en riesgo la vida. Ella dijo, sí, yo estoy en riesgo porque yo me puedo suicidar en cualquier momento, me puede dar un ataque y me puedo suicidar, puede pasar alguna cosa, hasta puedo matar a un familiar. Y el juzgado dijo que no, que eso no estaba contemplado ante la ley y le negaron la eutanasia. Ya con respecto a lo de manejo, pues, con los médicos y todo eso, es también acá es muy complicado en Colombia. Acá los médicos, si no es con autorización de ellos, no se puede hacer absolutamente nada. No se puede hacer un procedimiento más avanzado. Entonces, ese es el problema que se tiene acá. Muchas gracias. Gracias, Equi. Wilson, Wilson, ¿sí me escuchas? Wilson, Wilson. Sí, sí, buenas noches, le escucho. Estoy Hola. fuera de, estoy en guardia, sino que no. Ay, perdón, discúlpame. Está bien. Citlali, Citlali. Buenas noches. Hola, buenas noches.
¿Qué opinión tienes de la eutanasia, Citlali? Bueno, en ese caso sí entro un poco en controversia porque pues prácticamente no el paciente está pues relativamente ya sin varias funciones, ¿no? Entonces, aquí el familiar pues también está en esta parte como en dificultad de la toma de decisiones porque no quieren perder al familiar, todavía tienen la esperanza de que él pueda tener alguna posibilidad de vivir. Entonces, yo por mi parte, pues sí, se me dificulta, ¿no? Porque, pues dices, a lo mejor y vaya a regresar o algo, pero en este caso es muy complicado, ¿no? Y ya no, y verlo también, sufrir en ciertas condiciones en las que se encuentre, pues sí, nos lleva a tomar esta decisión muy dolorosa, pero muchas veces dicen la gente necesaria, ¿no? Pero pues sí, en este caso, pues habría que valorar ciertas situaciones que se presenten. Muy bien, muchas gracias, Citlali. De Lucas. nada. Lucas. Lucas, ¿me escuchas? Lady, Se durmió. yo creo que sí. Lady, ¿alguien que existe? Buenas noches para todos. Volviendo recién a casa. Espero que estén bien todos. Buenas Buenas noches. noches, buenas noches. Bueno, respecto a la pregunta, es como complicado, pero tenemos que tener en cuenta que quien solicita la eutanasia es el paciente. Y aquí en Colombia la norma dice que la historia clínica pertenece única y exclusivamente al paciente, pero la norma dice que la debe autorizar un juez de la República. Camargo, adelante. Muy buenas noches para todos Buenas noches. de Colombia. Bueno, respecto a eso, ¿qué se llama? A la conciencia médica. Eso va dependiendo de los países, va en la conciencia de cada uno de nosotros, sí o no aceptamos un tratamiento médico. Se mencionaba en los testigos de Jehová, de amplio conocimiento en los testigos de Jehová. Ellos tienen una credencial donde están los artículos y normativas que los protege a ellos sobre la no aceptación de sangre, porque se sabe que hay unos tratamientos médicos que en el momento no necesitarían la una transfusión de sangre, y los médicos deben acatar esa negativa al no uso de sangre y deben buscar los diferentes tratamientos para esta situación que ellos requieran transfusión de sangre, si no es tratamiento que los soliciten. Entonces, también hay diferentes máquinas que pueden utilizarse para que no se haga una transfusión como tal, sino que salga y ingrese a la sangre sin necesidad de hacer transfusión de sangre. Y de amplio conocimiento, el modelo de operaciones sin sangre, a nivel mundial, quien los pioneros en hacer esto fueron los testigos de Jehová, y en diferentes partes del mundo el índice de muchos problemas de salud que en el momento de
pasado el tiempo, después de una transfusión de sangre, pues bajaron, por ejemplo, como la hepatitis B o otros problemas de salud que con el tiempo se desarrollan de una transfusión de sangre. Entonces, quedo ahí con eso, con ese aporte. Entonces, lo importante es, no es como satanizar o decir que ellos no quieren, sino que es una decisión personal de cada paciente que diga no quiero y la ley me protege. ¿Quién tiene su micrófono abierto? Muy buenas noches y muchas gracias por escucharme. No. Anda la silla de ruedas, el lomo que está abajo, en el piso bajo. Oh, ZTE. Por favor de cerrar su micrófono. Ya, gracias. Muy bien, ¿alguien más que quiera participar? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí en Colombia dice que la objeción de conciencia frente a la eutanasia es el derecho fundamental del personal de salud a negarse a practicar o colaborar en el procedimiento de muerte médicamente asistida por motivos de convicciones morales, éticas o religiosas. Ese derecho debe equilibrarse con la garantía del paciente a acceder al procedimiento sin obstáculos. Y con respecto a la eutanasia, dice que es un derecho fundamental y legal en Colombia, siendo el único país de Latinoamérica donde se permite el procedimiento y es gratuito. Está cubierto por el sistema de salud, pero debe cumplir unos criterios y requisitos actuales según la resolución 0813 del 2026, que dice lo siguiente: enfermedad grave o extrema, consentimiento y voluntad anticipada. Ya no es estrictamente necesario que la enfermedad sea terminal. Pasa con que cause un sufrimiento físico, psíquico, intenso e incurable. Un consentimiento debe ser una solicitud libre, informada, voluntaria e inequívoca del paciente, y voluntad anticipada. Que el paciente no puede comunicarse directamente, el procedimiento no requiere un consentimiento sustituido escrito y se prioriza la interpretación de su voluntad. Ahora, hay algunos, en cuanto a la objeción de la eutanasia y la objeción de conciencia, van muy ligadas. Si el juez o la persona que va a dar el dictamen con respecto a aprobar o no, él puede alegar objeción de conciencia y está aprobado por nuestra Constitución. Ese sería mi aporte. Gracias, William. Me dice Lady que tiene problemas por ahí. Dice, buenas noches para todos. Al parecer tengo inconvenientes con el micrófono. Pido disculpas. Con el tema de la eutanasia, más allá de ser un derecho por parte del paciente, considero que debe ser abordado de manera terapéutica, psicología, a modo paciente-familia, con el fin de tener presentes el objetivo principal por parte del paciente y hacerle comprender la toma de la decisión a la familia o seres allegados al mismo. Y bueno, nos dice Leonardo Figueiras, acá en Argentina lo que sí existe es la ley de muerte digna, ley 26.742. Y nos dice Miguel Gersain que el sonido y la señal están mala desde su origen. No sé si solo él me escuche mal o alguien más me escucha mal. ¿Y me pueden decir de No, favor? se escucha bien, Claudia. Se escucha ¿Sí? muy bien. Ah, ok, gracias. Entonces, Miguel, lo siento. Disculpe, para acotar, instructora, saludos desde Perú, acá Wilson Estares, estaba de guardia, acabo de salir de turno. ¿Sí? Mira, aquí en Perú la eutanasia pues no está legalizada, ¿no? Acá lo regula el artículo 112 del Código Procesal Penal acá en el Perú, pero en el 2024 se dio un caso que sí se accedió a esto porque una joven sufría de una enfermedad degenerativa, ¿no? O sea, como te decía, acá en Perú no está legalizado la eutanasia. Y, tiene que haber un fallo judicial todavía, y todo es un tema legal acá en el Perú es un caso. ¿Me logra escuchar? Sí.
Esa sería mi acotación. Muy bien, gracias, Wilson. Y bueno, miren, no sé, no recuerdo ahorita el nombre de la persona que empezó con lo de la eutanasia en Estados Unidos, pero vi pues no era serie, era un documental en donde decía que se le considera el asesino serial más prolífico de todo el mundo. Fue un médico y bueno, todos sus casos, según el documental, están, valga la redundancia, documentados, y son pacientes a los cuales ya no se les podía ayudar a quitarles el dolor ni a aliviarles las molestias de sus enfermedades, algunos inclusive que no tenían diagnóstico. Y entonces él ayudaba a que esas personas pues pudieran morir porque era su decisión. Muchos de ellos no querían seguirle causando problemas a sus familiares porque alguien de su familia tenía que dedicarse a cuidarlos exclusivamente porque no eran personas autónomas, dependían de los cuidados de alguien más. Y bueno, entonces imagínense vivir con dolor. De hecho, se dice que la principal, se me fue la palabra, el propósito de un médico es aliviar el dolor. Entonces, imagínense a una persona que no se le puede aliviar el dolor. En una ocasión con un neurocirujano veíamos la posibilidad de que le seccionaran abajo de C4 para que estuviera parapléjico y no sintiera. Pero bueno, imagínense que tuviera neuralgia del trigémino y pues a lo mejor ahí sí estaba complicado, ¿no? Pero bueno, sería una opción para las personas que tienen mucho dolor, pero si no hay forma de quitarte el dolor, pues yo creo que esa vida, la verdad, no es vida. Y bueno, desgraciadamente se fue desvirtuando como esta persona tenía la idea de tener así como que un lugar donde la gente fuera a morirse, estando con su familia, todos de acuerdo, todos tranquilos, ya tomada la decisión con conocimiento de causa. Y pues bueno, que fuera un lugar agradable, o sea, no que fuera algo que se temiera, sino que fueras ahí como que pues a disfrutar el momento de que pues ya ahí ya no ibas a tener dolor. Y bueno, lo fueron a esta persona, lo fueron restringiendo hasta el momento que ya no pudo seguir haciendo las eutanasias. No recuerdo qué mezcla hacía, porque bueno, su objetivo era que la persona no sufriera. Y pues bueno, entonces, las últimas personas que yo recuerdo que les hizo según la eutanasia, y pues los dejó sin oxígeno y les ponía unas bolsas de plástico en la cabeza y se desvirtuó ya lo que era su propósito inicial. No podría decir yo que fue obligado, pero pues le limitaron los sustancias, los medicamentos químicos que él utilizaba. Y pues entonces, para estar ahorrando el oxígeno y ahorrando lo que él ocupaba, pues empezó a hacer eso, a dejar a las personas, pues en realidad las estuvo asfixiando. Y pues bueno, finalmente no prosperó su idea. Aquí en México tampoco es legal la eutanasia. Y me tocó hace ya muchos años ver a una persona que tuvo un evento vascular cerebral hemorrágico. Fue un masivo, vaya, no había ninguna forma, ninguna manera de que la persona se recuperara, pero aquí en México se pide que se le haga un electroencefalograma a la persona para comprobar que ya se murió, si no, no la pueden desconectar. Lo triste es que era una persona de escasos recursos económicos, y su familia tenía 2 hijas nada más, no tenían tampoco pues dinero para
para estar pagando el hospital. Les hicieron un cuento, ¿no? Allí algo exorbitante. Tuvieron que pedir prestado dinero para poder pagar. Y pues obviamente la señora, la mamá, no, tenía 40 años, la señora, muy joven creo yo. Y bueno, pues finalmente la desconectaron. Y después no les querían entregar el cadáver hasta que pagaran. Era la forma de obligarlas a pagar. Entonces, pues yo creo que es algo un tema muy delicado, eso de la eutanasia, pero pues les voy a pedir de favor que de tarea me hagan un escrito sobre lo que ustedes piensan de la eutanasia, sus pros, sus contras. Y bueno, ya nos dijeron que en Colombia, pues creo que es el único país, ¿no? ¿Hay algún otro país en donde sea legal la eutanasia? Bueno, nos decía aquí que en Argentina, ¿no? ¿Alguien que nos ayude? A ver, ahí está Armando por ahí. A ver, Sí, Armando. perdón, Armando. Adelante. Solamente me gustaría acotar algo. Escuchándolo, lo que están hablando de la eutanasia y lo que piensa la ciencia para aliviar el dolor los médicos y la contradicción que hay, ¿no? Con el legalizar el aborto, que eso fue una ley a nivel mundial. Por un lado, vemos cómo tratamos de ayudar para paliar la situación y legalizamos en algunos países el aborto. Es una contradicción muy grande que lleva la ciencia, me parece, ¿no? Solamente quería acotar eso para pensarlo. Perdón, Armando, ¿tú nos puedes decir en Argentina cómo está lo que nos mencionaba por aquí alguien de la ley de muerte? En Argentina, dependiendo de cada provincia, se rige por una ley diferente. Cada provincia tiene su ley propia. Si te digo general, no, pero yo creo que eso corresponde más a una junta médica primero, donde van a evaluar los médicos y después se va a pedir al juzgado si el juzgado determina que eso sea posible, como en la mayoría de los países que no permiten la eutanasia. Yo creo que tampoco en mi país está permitido así como a ciencia cierta, pero bueno, es un derecho que se tendría que, o se pasa directamente por el juzgado y no puede terminar un médico directamente, sino que tiene que llevar un proceso. Gracias. Leonardo Figueiras, ¿sí me escuchas? Hola, sí, buenas noches. ¿Nos podrías comentar de favor respecto a lo que mencionaste de la ley de muerte digna? Sí, perdón, profe, es que nada, se me salió de la clase porque estaba con mal internet e intenté volver a entrar de nuevo y no podía entrar. Ay, perdón. No, por favor, al contrario. Sí, si bien la eutanasia está penada por ley acá en el país, o sea, no, bajo ningún contexto, ningún punto de vista, está la ley que, bueno, que les comenté, que es la 26.000, que es la ley de muerte digna, que en realidad sería una forma pasiva de eutanasia porque ampara de, por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo, un paciente con cáncer terminal, ¿no? Se puede decidir por motus propio no recibir ningún tratamiento, solamente paliativos para que la muerte le llegue más rápido, obviamente, ¿no? Es obvio. La ley ampara eso. La ley de muerte digna acá en Argentina salió ya hace varios años. Eh, este, o sea, es una forma que tienen pacientes terminales de poder, digamos, llegar a una muerte rápida sin tener que esperar tanto, con cuidados paliativos y estar esperando la muerte, a que llegue la muerte, ¿no? Digamos, siendo claro, ¿no? Por supuesto. Disculpen, había alguien que tenía levantada la mano, perdón, no me di cuenta, pero ya. Jesús, era Jesús. Jesús. Hola, buenas noches.
Hola, Jesús. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok, bien. Yo quería contar algunas cosas. En Venezuela no está amparada la eutanasia. Ahora bien, bueno, luego del COVID y durante el COVID, pues era increíble lo difícil que fue enfrentar la falta de ventiladores mecánicos para poder atender la cantidad de personas. Y pues bueno, pasaron miles de cosas. Actualmente yo trabajo para una compañía, una empresa de salud que ellos se realizan cuidados paliativos a personas con algún tipo de enfermedad terminal. En este caso, pues también colocamos quimioterapias en casa. Venezuela no contempla el colocar o administrar medicamentos o fármacos como cuidado paliativo para adelantar la muerte. Se colocan, en este caso, X tipos de fármacos para aliviar el dolor y poder ayudar a que la persona se mantenga. Pues nosotros no podemos, sin caer en el tema religioso, podemos llegar a tomar esa decisión de quién vive o quién muere. Pero en todos los niveles, tanto a nivel prehospitalario, me ha pasado, como a nivel hospitalario, es un tema muy polémico, donde el equipo interdisciplinario tiene que estar de la mano y la comunicación con la familia. Por lo menos aquí en este caso, la persona dentro de los protocolos es una persona que tiene que tener 3 puntos de Glasgow. Se le realiza un electroencefalograma para ver si hay actividad eléctrica cerebral y en este caso pues ya declarar muerte cerebral. Ahora bien, de la mano van más cosas, ¿no? Lo que es la procura de órganos también, que no todos son candidatos, pero hay personas que entran dentro de ese rango. Es importante aclarar que no todas las personas pues, obviamente son candidatas y de igual manera pues el tema social, económico y religioso influye mucho en lo que pudiese ser un desenlace. Hablar de fármacos y hablar de esa parte de lo que se administra o no se administra, pues no viene al caso actualmente, sino a nivel ético es poder tú manejar de una manera bastante amplia y tener primero los conocimientos, segundo un equipo que te acompañe para tú poder acompañar a un paciente hasta sus últimos días. Me ha tocado ver muchas personas partir, en este caso con enfermedades terminales. Algunos quieren vivir hasta su último día, hay personas que no, como lo mencionaron algunos compañeros, pero esa decisión a veces no la toma ni la persona ni el familiar. Es importante saberlo, porque al final todos sabemos cuál va a ser el desenlace, pero tenemos que tener un poco de cordura y tener mucho tacto a la hora de poder comunicar la información. Ese equipo tiene que, ese médico que está en la cabecera tiene que saber conversar con la familia, hablarle los términos, aclararle la situación para que en ningún momento podamos caer en impericia. De verdad que es un tema bastante interesante y controversial porque lo vivo prácticamente a diario y las personas no entienden que a veces los deseos de algunos generan molestias en otros. Entonces, nosotros como seres humanos todavía el tema de la muerte es bastante difícil de aceptar y de asumir. Como diría uno de mis profesores en la universidad, para morirse solamente hay que estar vivo. Pero ese andar, ese transcurrir, ese caminar, es importante que para todos sea lo más en paz y muy tranquilo. O sea, muchas veces he escuchado a médicos decirles, no, bueno, que mueran esa persona, le queda nada, una semana, 3 días. Es preferible que esté con su familia y que comparta sus últimos días con la familia a que esté en 4 paredes en un piso frío, dentro de un hospital donde no va a tener una mano
que lo acompañe. Y eso queda parte o entra dentro de la humanidad de cada uno de nosotros. Yo creo que ese es mi aporte en este caso y es algo bueno, que vivo al día a día, tanto a nivel hospitalario como a nivel prehospitalario. Gracias, Susi. Bueno, tenemos algo que se llama Código de Nuremberg. Fue publicado el 20 de agosto de 1947 tras la celebración de los juicios de Nuremberg entre agosto de 1945 y octubre de 1946. El Código de Nuremberg recoge una serie de principios que rigen la experimentación con seres humanos, que resultó de las deliberaciones de los juicios de Nuremberg al final de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, tenemos algo que se llama la Declaración de Helsinki. La Declaración de Helsinki es considerada como el documento más importante en la ética de la investigación con seres humanos, a pesar de que no es un instrumento legal que vincule internacionalmente. La declaración especifica más detalladamente la investigación clínica, reflejando cambios en la práctica médica desde el término experimentación humana, usado en el Código de Nuremberg. Un cambio notable referente a este es una relajación de las condiciones del consentimiento, el que era absolutamente esencial en el Código de Nuremberg. Luego tenemos la Declaración de Tokio. La Declaración de Tokio fue adoptada en octubre de 1975 durante la Asamblea General número 29 de la Asociación Médica Mundial. La Declaración de Tokio señala que la tortura es contraria a las leyes de la humanidad y antitética a la misión superior del médico, que es aliviar y socorrer el dolor de las personas humanas. Los médicos deben rechazar, participar, perdonar o permitir la tortura, la degradación o el tratamiento cruel de presos o detenidos. Y bueno, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217A-3, el 10 de diciembre de 1948 en París, que recoge en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos. Aunque no es un documento obligatorio o vinculante para los estados, sirvió como base para la creación de las dos convenciones internacionales de la ONU. El informe Belmont. El informe Belmont es un informe creado por el Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos, titulado Principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en la investigación. Y es un importante documento histórico en el campo de la ética médica. Principios del informe Belmont. Los 3 principios éticos fundamentales para usar sujetos humanos en la investigación son: respeto a las personas, protegiendo la autonomía de todas las personas y tratándolas con cortesía, respeto y teniendo en cuenta el consentimiento informado. Beneficencia. Maximizar los beneficios por el proyecto de investigación mientras se minimizan los riesgos para los sujetos de la investigación. Y la justicia. Usar procedimientos razonables, no explotadores y bien considerados para asegurarse que se administran correctamente en términos de costo-beneficio. Y bueno, vamos a ver un poquito de... Se me perdió. Miren, vamos a ver algo acerca de la Declaración de Tokio y un poquito más extenso de lo que acabamos de hablar, del Código Belmont, de la Declaración del Helsinki, etcétera. Y bueno, tenemos la historia de la Declaración de Tokio. El 19 de octubre de 1945, acusados fueron procesados y un año después
El 1 de octubre de 1946 se dictaron los veredictos. 11 juicios posteriores se llevaron a cabo en Nuremberg entre 1946 y 1949. En estos, los aliados juzgaron a médicos nazis, funcionarios del Ministerio de Justicia del Reich, jueces de los tribunales especiales nazis y otros miembros de alto rango del partido nazi. Los juicios de Nuremberg, en respuesta a las atrocidades cometidas, surgió el primer Código Internacional de Ética para la Investigación con Seres Humanos. El Código de Nuremberg, publicado el 19 de agosto de 1947 bajo el precepto hipocrático primum non nocere, es decir, lo primero, no hacer daño. El juicio de los médicos se refiere a médicos y funcionarios estatales nazis acusados de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Se abre el 9 de diciembre de 1943. De los 23 acusados, 20 son médicos y 3 son funcionarios no médicos. El juicio de los jueces fue por crímenes de guerra una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Aquí fueron acusados juristas y abogados alemanes encargados de implementar y promover el programa de pureza racial nazi. Estos juicios duraron del 5 de marzo al 4 de diciembre de 1947. ¿Qué es la Declaración de Tokio? Es un conjunto de directrices internacionales para los médicos sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en relación con la detención y la prisión. ¿Cuál es el propósito? Señalar que la tortura es contraria a las leyes de la humanidad y es antitético, que en este caso es contrario a la misión superior del médico, la cual es aliviar y socorrer el dolor de las personas humanas. Los médicos deben rechazar, participar, perdonar o permitir la tortura, la degradación o el tratamiento cruel de presos o detenidos, como ya habíamos visto. Consta de una introducción y 9 principios. La tortura se define como el sufrimiento físico o mental infligido en forma deliberada, sistemática o caprichosamente por una o más personas que actúan solas o bajo las órdenes de cualquier autoridad para forzar a otra persona a entregar informaciones, hacerla confesar o por cualquier otra razón. Yo en lo particular considero que lo peor que le podemos hacer a otro humano es torturarlo, porque eso de estarle causando dolor, si lo vas a matar, bueno, yo no estoy de acuerdo con matar a la gente, pero pues si lo van a matar, que lo maten y ya, o sea, ¿por qué tienen que hacerlo sufrir? Porque estarlos lastimando y causarles tanto dolor, ¿no? Pero bueno, los principios de la Declaración de Tokio. El médico no deberá favorecer, aceptar o participar en la práctica de la tortura o de otros procedimientos crueles, inhumanos o degradantes, cualquiera sea el delito atribuido a la víctima, sea ella sospechosa, acusada o culpable, y cualquiera sean sus creencias o motivos y en toda situación, incluido en el conflicto armado o la lucha civil. El médico no proporcionará ningún lugar, instrumento, sustancia o conocimiento para facilitar la práctica de la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes o para disminuir la capacidad de resistencia de la víctima a soportar dicho trato. 3. Cuando el médico preste asistencia médica a detenidos o prisioneros que son o podrían ser interrogados más adelante, debe ser muy cuidadoso para asegurar la confidencialidad de toda información médica personal. El médico debe informar a las autoridades correspondientes toda violación de la Convención de Ginebra. Como se estipula en la resolución de la, no sé qué es AMM, sobre la responsabilidad de los médicos en la documentación y la denuncia de casos de tortura o trato cruel, inhumano o degradante, y como una excepción a la confidencialidad profesional, el médico tiene la obligación ética de informar los maltratos cuando sea posible con el consentimiento de la persona, pero en ciertas circunstancias cuando la víctima no puede expresarse libremente sin consentimiento explícito. 5.
El médico no utilizará o permitirá que se use en lo posible conocimientos o experiencia médicos o información de salud específica de las personas con el fin de facilitar o ayudar de otra manera el interrogatorio, ya sea legal o ilegal, de dichas personas. 6. El médico no deberá estar presente durante ningún procedimiento que implique el uso o amenaza de tortura o de cualquier otra forma de trato cruel, inhumano o degradante. El médico debe gozar de una completa independencia clínica para decidir el tipo de atención médica para la persona bajo su responsabilidad. El papel fundamental del médico es aliviar el sufrimiento del ser humano sin que ningún motivo personal, colectivo o político lo aleje de este noble objetivo. Que bueno, a mí me ha tocado ver en el caso de las personas con enfermedades terminales, en específico del cáncer, no entiendo por qué algunos médicos no les quieren recetar medicamento, la morfina en este caso para el dolor, porque ya no tiene efecto ningún otro medicamento para ello. Y para mí, bueno, no es correcto que el médico diga, no se lo doy porque se va a hacer adicto, dice, se va a morir, o sea, ¿cuál es el problema de que se haga adicto a la morfina? El fin es quitarle el dolor, que no esté sufriendo la persona. ¿Alguno de ustedes piensa que las personas deberíamos de vivir con dolor? ¿Alguien que me pueda decir, por favor? Yo en lo particularmente me pega mucho este tema, ¿Sí? ya que mi madre sufre de mucho dolor y ella no tiene cáncer, pero ella sufre de mucho dolor. Y de verdad que no, he tratado de buscar todas las alternativas habidas y por haber para poder calmar ese dolor que ella sufre de las rodillas, tiene artritis reumatoidea deformante en un estadio bastante complicado. Y lo que usted acaba de decir con respecto a la morfina o el tramadol o un medicamento fuerte, es complicado conseguirlo y también que lo acepten los familiares de uno para darle lo que se llama calidad de vida, ¿no? Entonces eso toca las fibras de mi vida, ya que yo constantemente ando buscando alternativas para litigar con el dolor de mi madre con respecto a eso. Gracias. Cristina Ábalos. Buenas noches. Bueno, Hola, en mi buenas noches. caso, creo que el dolor no debe sentirlo nadie. Se supone que el cuerpo es una máquina perfecta, que el dolor es parte de avisar que algo está mal en nuestro organismo. Pero cuando una persona está sufriendo de algún tipo de enfermedad o proceso, el dolor es parte de la vida. Y es muy intolerante ver una persona. Me ha tocado pacientes, me ha tocado mi propia familia, en el caso mi padre, y que los médicos digan lo que ya acaba de referir usted, ¿no? ¿Para qué darle un medicamento si se va a hacer dependiente del medicamento, si va a esconder la enfermedad? Pero ¿qué enfermedad puede esconder si ya está desahuciado? En el caso mío, mi padre fue desahuciado en su momento y no me mandaron ningún medicamento. Y él se quejaba y tuvo un ACV y a pesar de eso él tenía ciertos momentos donde se quejaba. Entonces fue muy doloroso no poder saber qué hacer en ese momento, a pesar de ser yo licenciada, pero por ser diabético también era una encrucijada para mi persona, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la ley debería de cambiar en muchos aspectos en la medicina y ser un poco más empáticos para las personas o pacientes que tienen dolor. Gracias, Cristina. Citlali. Sí, igual en el caso que comenta la compañera, igual mi padre pues es paciente de cáncer y la verdad cuando él primero iba con unos médicos, pero ya le habían detectado, ya hicieron estudios y todo y tardaron en decirle que él tenía pues cáncer y él le daba fiebres todos los días, ya no comía, ya no se levantaba y mientras él estaba padeciendo pues de mucho dolor por lo mismo, porque no le decían que era realmente cáncer.
hasta que ya lo llevamos con otros médicos y le dijeron, es que ya realmente se veía en el diagnóstico, simplemente que le estaban ya sacando más dinero para que pues él siguiera pagando. Se va con otros médicos, ya sí, le hicieron la biometría, todo, y la biopsia, y salió que era cáncer. Entonces él al empezar a recibir ya lo que son el tratamiento de quimioterapias, ya dejó de sufrir, llevó 16 quimioterapias, y hasta ahorita está estable, y eso fue lo que lo levantó. Parecía que su cuerpo ya le pedía a él llevar ese tipo de tratamiento. En algunos pacientes vemos que el cáncer ya es muy avanzado y pues en lugar de ayudarles mucho la quimioterapia, pues como es tanto ese tratamiento, pues los terminan pues perdiendo la vida, ¿no? En el caso de mi padre, pues sí lo pensamos, empezó a tener ciertos efectos, pero ya su cuerpo adaptándose lo asimiló bien y pues gracias a Dios él ahorita todavía sigue pues con nosotros, pero a lo que voy que es, se me hizo injusto que no le dijeran que ya tenía esta enfermedad y el cáncer en terminal 3. Entonces él estaba sufriendo mucho dolor, llevaba ya más de 6 meses con mucha fiebre, de verdad que pensamos que no le iba a librar, estaba ya en un estado crítico, ya una vez que le diagnosticaron eso, fue que ya estabilizarse a estabilizarse más y considero que creo que nadie debería sufrir de dolor. Ya es como prácticamente una tortura, ¿no? Lo que se les hace a los pacientes. Por mi parte es todo. Gracias, Itlali. William. Buenas noches. Buenas noches. Dentro del ámbito hospitalario el dolor está considerado como el quinto signo vital, ya que genera y puede generar alteraciones a nivel de frecuencia respiratoria, presión arterial, en temperatura también. Entonces, digamos, por eso a nivel clínico se han generado unas escalas para valoración del dolor. Está la escala EVA, que es la escala visual para valoración del dolor, donde va de leve, moderado a severo, dependiendo. Y hay otra escala que es con caritas, que es la que pacientes que no pueden hablar o que no podemos comunicar nos indiquen con respecto a a la carita qué nivel de dolor tienen. A nivel personal, mi esposa ella tiene unas patologías que le generan mucho dolor. Ayer la estuvieron tratando con Sinalgel, que es una combinación de hidrocodona y acetaminofén. Pero inicialmente la dosis que le ordenaron a ella era una cápsula cada 12 horas y empezó el cuerpo a generar dependencia y empezó a reclamarla cada 8, cada 6 hasta llegar un momento en que llegamos a 4 horas. En ese momento, cuando llegamos a 4 horas de la administración de la del Sinalgel, fue una alerta de alarma para mí, una alarma para mí. Yo hablé con el médico que la estaba tratando y se empezó a hacer un proceso de destete porque ya empezó a generar dependencia. Y cuando ya empezamos a hacer el destete de ese medicamento, empezó a hacer síndrome de abstinencia. Entonces tocó reemplazarlo con... Entonces hay medicamentos que son muy buenos para manejar la parte del dolor, pero que también a futuro generan una dependencia y generan también otros problemas como los síndromes de abstinencia, como que lo que pasó con ella. Después se le mandó otro medicamento para el dolor, que fueron los parches de buprenorfina, y esos parches le generaron depresión respiratoria. Entonces, ahí es donde empieza uno a mirar, sí, hay que controlar el dolor, pero sin alterar otros sistemas o, o sin ir a generar un daño mayor a nivel, digamos, neurológico o a nivel mental. Porque pues obviamente los umbrales de dolor en cada persona son distintos y van a requerir una medicación más alta. A nivel personal, cuando en los pacientes que he tenido y manejo en las unidades de cuidado intensivo, cuando están en fase de final de su vida, el código lila, cuando los familiares firman el disentimiento para prácticas de no reanimación y se empieza a trabajar el dolor, esos pacientes le empiezan a administrar bien sea morfina, hidromorfona o fentanilo midazolam, dependiendo pues de la sedación que tenga, para ayudarles a mitigar ese dolor y que la agonía no sea tan fuerte. Esa es mi participación con respecto a este tema.
Gracias, Guillermo. ¿Alguien Hola, más buenas noches, compañeros. Hola. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Que sí, que quería comentar respecto a lo que están preguntando. Está buenísima la pregunta que hizo. Acá en Argentina existe la ley 26.678. Esa fue comulgada en el año 2022-21 aproximadamente. Es la ley de cuidados paliativos. Esta ley salió por todos estos temas, que está abocada a aliviar el dolor, el sufrimiento, ayudar a los pacientes como también a los familiares. Y es por ley, o sea, no puede venir un médico a decir, no, no le voy a dar, pongamos, tramador, bueno, por decir uno, tramador o algún medicamento fuerte para el dolor, porque estaría yendo en contra de esta ley. Gracias, Leonardo. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bueno, yo en lo personal tuve el caso de mi mamá. Ella era hipertensa, pero no le gustaba tomar medicamento. Entonces, pues sí, intenté muchas veces convencerla, ¿verdad?, de que tomara su medicamento, pero pues no, definitivamente no, nunca quiso apegarse. Se tomaba la pastilla un día, 3 no, y así. Y bueno, yo le dije, no sé qué le pueda pasar, pero desgraciadamente, pues el día que le pase, pues ya no va a haber para atrás, ¿verdad? Ya no va a haber remedio. No se va a poder cambiar. Y bueno, ¿qué fue lo que le pasó? Pues se le calcificó todo el sistema circulatorio y tenía insuficiencia venosa, que son las varices, y luego le dio insuficiencia arterial. No sé si alguien tenga familiares o conozca pacientes con insuficiencia venosa, pero tienen mucho dolor. Estamos hablando de una insuficiencia venosa avanzada, donde están ingurgitadas las venas y la piel está tan delgada que se hacen lesiones frecuentemente y pues no se les cicatrizan, se les hacen úlceras porque pues no hay circulación de sangre. Y bueno, la insuficiencia arterial duele muchísimo más que la insuficiencia venosa. En el caso de mi mamá, también usamos los parches de buprenorfina, pero ni así se le quitaba el dolor. Por lo que mencionaba William de que hay depresión del sistema respiratorio, pues bueno, mi mamá, yo vivo como a 30 kilómetros de donde ella estaba, y pues yo iba a verla como cada tercer día. Cuando yo iba, yo le preguntaba a ella si tenía dolor y si quería que le administrara más medicamento. En todas las ocasiones que yo fui, me dijo que sí. Y una de mis hermanas, mi hermana menor, me decía que era demasiado medicamento, que yo le ponía el medicamento y mi mamá estaba como que adormilada, adormecida. Pero bueno, yo platicando con mi mamá, yo le ofrecí, aunque ella años antes pues no quería tomarse los medicamentos, aceptó porque le dolía muchísimo. Y la verdad a mí se me hizo muy feo. Mi hermana se iba para su cuarto y mi mamá me dice que me decía, porque bueno, ya murió, me decía que se la pasaba gritando de dolor toda la noche. Entonces yo le decía a mi hermana, ¿prefieres que no le ponga medicamento para que ella esté pues lúcida, pero gritando de dolor? Y bueno, no me contestó mi hermana, y lo que sí, bueno, hasta que ella tuvo conciencia, pues yo le estuve preguntando si quería o no que le pusiera medicamento cuando ella tenía dolor. Y bueno, para mí es importante respetar lo que el paciente nos diga, siempre y cuando, como mencionaron por ahí, esté en pleno uso de todas sus facultades mentales, tal vez no de las físicas, pero sí de las mentales. ¿Alguna opinión al respecto?
¿Nadie? Bueno, vamos a seguir entonces con el número 8 de los principios de la Declaración de Tokio. En el caso de un prisionero que rechace alimentos y a quien el médico considera capaz de comprender racional y sanamente las consecuencias de dicho rechazo voluntario de alimentación, no deberá ser alimentado artificialmente como se estipula en la Declaración de Malta. ¿Hay alguien sabe de la AMM qué significa? Sobre las personas en huelgas de hambre. La decisión sobre la capacidad racional del prisionero debe ser confirmada al menos por otro médico ajeno al caso. El médico deberá explicar al prisionero las consecuencias de su rechazo a alimentarse. El número 9, recordando la Declaración de Hamburgo, otra vez la AMM, sobre el apoyo a los médicos que se niegan a participar o a tolerar la tortura u otras formas del trato cruel, inhumano o degradante, la Asociación Médica Mundial respalda e insta a la comunidad internacional, asociaciones médicas nacionales y colegas médicos a apoyar al médico y a su familia frente a amenazas o represalias recibidas por haberse negado a aceptar el uso de la tortura u otras formas de trato cruel, inhumano o degradante. Declaración de Nuremberg. Bueno, ya habíamos mencionado que es el Código de Ética Médica, que recoge una serie de principios que rigen la experimentación con seres humanos, que resultó de las deliberaciones de los juicios de Nuremberg al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo surge el Código de Nuremberg? Fue publicado el 20 de agosto de 1947 como producto del juicio. Resultaron condenados varios médicos por gravísimos atropellos a los derechos humanos. En abril de 1947, el doctor Leo Alexander sometió a consideración del Consejo para los Crímenes de Guerra 10 puntos que definían la investigación médica legítima. El veredicto del juicio adoptó estos puntos y añadió 4 más. Estos 10 puntos son los que constituyen el Código de Nuremberg. Y los 10 puntos son: 1. Es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto humano. ¿Sí o no? 2. El experimento debe ser tal que dé resultados provechosos para el beneficio de la sociedad, no sea obtenible por otros métodos o medios y no deba ser de naturaleza aleatoria o innecesaria. 3. El experimento debe ser proyectado y basado sobre los resultados de experimentación animal y de un conocimiento de la historia natural de la enfermedad o de otro problema bajo estudio, de tal forma que los resultados previos justificarán la realización del experimento. 4. El experimento debe ser realizado de tal forma que se evite todo sufrimiento físico y mental innecesario y todo daño. 5. No debe realizarse ningún experimento cuando exista una razón a priori. A priori, conocimiento que es independiente de la experiencia, para suponer que puede ocurrir la muerte o un daño que lleve a una incapacitación, excepto quizás en aquellos experimentos en que los médicos experimentales sirven también como sujetos. 6. El grado de riesgo que ha de ser tomado no debe exceder nunca el determinado por la importancia humanitaria del problema que ha de ser resuelto con el experimento. 7. Se debe disponer de una correcta preparación y unas instalaciones adecuadas para proteger al sujeto de experimentación contra posibilidades, incluso remotas, de daño, incapacitación o muerte. 8. El experimento debe ser realizado únicamente por personas científicamente cualificadas. Debe exigirse a través de todas las etapas del experimento el mayor grado de experiencia, pericia y cuidado en aquellos que se realizan o están implicados en dicho experimento. 9. Durante el curso del experimento, el sujeto humano debe estar en libertad de interrumpirlo si ha alcanzado un estado físico o mental en que la continuación del experimento le parezca imposible. 10. Durante el curso del experimento, el científico responsable tiene que estar preparado para terminarlo en cualquier fase. Si tiene una razón para creer con toda probabilidad en el ejercicio de la buena fe, que se requiere de él una destreza mayor y un juicio cuidadoso,
de modo que una continuación del experimento traerá probablemente como resultado daño, discapacidad o muerte del sujeto de experimentación. Declaración de Helsinki. Promulgada por la Asociación Médica Mundial, cuerpo de principios éticos que son la guía para la comunidad médica y de cualquier actividad que se dedique a experimentación con seres humanos. Es un documento más importante en la ética de la investigación. No es un instrumento legal que vincule internacionalmente. Su codificación interna y su influencia progresiva en la comunidad internacional son la base de su autoridad moral. Desarrolla los puntos del Código de Nuremberg, el cual no tuvo aceptación general sobre los aspectos éticos de la investigación humana, pero inspiró políticas en Rusia y Alemania. Adoptada en junio de 1964 en Helsinki, Finlandia. La suma, la Declaración de Ginebra de 1948, Estatuto de Deberes Éticos Médicos. La evolución ha sido sometida a 5 revisiones, 2 calificaciones, inicialmente 11 párrafos, actualmente son 37. Es un esfuerzo importante de la comunidad médica para autoguiarse y es la base para documentos subsecuentes. Los principios básicos. Está el respeto por el individuo, derecho a la autodeterminación y a tomar decisiones informadas, incluyendo participación en la investigación. El deber del investigador es hacia el paciente o el voluntario. Investigación necesaria. El bienestar del sujeto procede al interés de la ciencia y la sociedad. Consideraciones éticas provienen del análisis sobre leyes y regulaciones. Reconocimiento de la vulnerabilidad del individuo y del grupo requiere especial vigilancia. Si el participante es menor física o mentalmente incapaz de consentir o es un menor, la autorización debe darse por quien vale por los intereses del individuo. La investigación debe basarse en un conocimiento cuidadoso del campo científico, cuidadosa evolución de riesgos y beneficios, probabilidad razonable de beneficiar a población estudiada, conducida y manejada por investigadores expertos. Y bueno, tenemos el consentimiento informado. No sé si alguien de ustedes alguna vez ha firmado uno. A mí, en mi caso, sí me ha tocado varias veces cuando he ido al hospital y me piden que lo lea. Me explican en ese consentimiento informado los riesgos que yo puedo correr, el procedimiento que me van a hacer. Y pues bueno, normalmente siempre viene ahí que tienes riesgo de reacciones alérgicas, aunque ya hayas estado en contacto con el medicamento que te puedan llegar a aplicar y que no te pueden asegurar que vayas a sobrevivir o que no vayas a tener ningún daño. Bueno, aquí dice que pues mientras hay electricidad hay esperanza. Esto está muy feo porque, bueno, sé que en Venezuela y en Cuba luego no tienen electricidad. No entiendo cómo hacen en los hospitales, si tienen generadores. Por ahí teníamos un compañero de Venezuela, si nos puede decir, por favor, si tienen generadores o qué hacen en los hospitales cuando no hay electricidad, por favor. Bueno, la mayoría de hospitales aquí en Venezuela tienen generadores. Tienen generadores para atención de emergencias en caso de... Porque aquí constantemente se va la luz en varios estados, pues, y se han adquirido, pues, varios generadores. No sé si, por ejemplo, aquí en Caracas no se va la luz, pero en el estado Táchira cada rato se va la luz y allá sí hay bastantes generadores. Gracias. Buenas. En mi caso, yo vivo más cerca de la frontera con Colombia, vivo en el estado de Mérida. El tema de la electricidad aquí está muy fuerte. Actualmente están quitando hasta 12 horas la luz. Sí se cuentan con generadores a nivel de el hospital tipo 4, que es el más grande de la ciudad, pero hay algunos que todavía no cuentan con plantas que aguanten la capacidad y las horas de respuesta. Por ende, allí es donde nos toca al personal dar carrera y en algunos momentos pues pasamos momentos dando con el equipo manual
ventilación a los pacientes. Pueden pasar media hora, 40 minutos, mientras que se puede restituir el sistema. Entonces, bueno, es algo que ya prácticamente es bastante común. Es fuerte, sí. Y a todos los servicios nos pasa, y en todo el horario no es algo fijo en donde la quiten, sino que, bueno, ya uno prácticamente está cayendo en esa costumbre en que hay que resolver de la nada. Gracias, Susi. ¿Alguien más que tenga información? Bueno, compañeros de Cuba, pues creo que no tenemos ahorita. A ver si después nos pueden decir que si tienen generadores o qué es lo que hacen. Yo hace poco leí una nota en donde decía que estaban implementando lo que son las celdas fotovoltaicas, ah, son generadores a base de luz, pero bueno, eran paneles pequeños y pues no sé si, y bueno, aparte son recientes, no creo que los tengan en los hospitales, la verdad. Tampoco he escuchado de un hospital que pueda tener todas las funciones en base a paneles solares. ¿Alguien tiene información al respecto de los paneles solares? Si aguantan para todo lo que se hace en un hospital. Bueno, seguimos con el consentimiento informado. Viene muchísima información, pero bueno, para que luego lo vean con calma, les paso la presentación en PDF para que la puedan leer con calma. Entre ellos viene la donación de órganos, los trasplantes, realización de técnicas invasivas que supongan o puedan suponer riesgos para el paciente, el aborto, que exista un rechazo, las excepciones, perdón, que exista un rechazo explícito por parte del paciente, cuando el paciente no esté capacitado, en cuyo caso corresponderá a sus familiares o personas allegadas, que exista grave riesgo para la salud pública, que exista la situación de urgencia real y grave o un imperativo legal. Luego viene una ley 41 del 2002, del 14 de noviembre, que regula la autonomía, la dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la información y la documentación clínica. Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere con carácter general el previo consentimiento de los pacientes o usuarios. El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente después de recibir la información adecuada entre las opciones clínicas disponibles. Recuerden que uno de los derechos de los pacientes es al menos tener una segunda opinión médica. Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito. El consentimiento informado es el acto mediante el cual el profesional sanitario expone al paciente en relación horizontal y no paternalista toda la información sobre el proceso que se va a seguir para su recuperación. Los límites deben estar bien definidos a la firma del conocimiento para la buena praxis. El código deontológico es la responsabilidad primordial, la función que corresponde a las enfermeras de asegurar que el paciente recibe información suficiente para fundar las decisiones que tome sobre los cuidados y el tratamiento. Debe de contener una información básica que en lo posible se debe ceñir a palabras cortas y directas que sean habituales en el lenguaje diario, no técnico. En este caso, que somos personas de diferentes países, pues bueno, van a variar nuestros consentimientos informados de acuerdo al país en el que estemos. Y bueno, están los requisitos de la información: calidad, competencia y validez. El consentimiento informado consiste en la explicación a un paciente atento y mentalmente competente de la naturaleza de su enfermedad y el balance entre los efectos de la misma y los riesgos y beneficios de los procedimientos terapéuticos recomendados, para solicitarle su aprobación para ser sometido a esos procedimientos.
Recuerden que si el paciente no quiere que le hagan el procedimiento, no lo podemos obligar, pero vamos a tener en nuestro consentimiento informado el rechazo por escrito del paciente. Y bueno, tenemos la verdad ante el paciente. Están las reglas prácticas. Hay que valorar el grado de información, no dejar la responsabilidad pasando la información a la familia. Elegir bien el momento de dosificar la información. Que la información sea verdaderamente cierta. Que haya una buena comunicación. Que el paciente exprese su deseo de ser informado en totalidad. Derecho a la no información. Hay personas a las que no quieren saber sobre su enfermedad y no quieren saber su diagnóstico. Y bueno, no destruir la esperanza, o sea, no vamos a llegar y decirle, te vas a morir. El paciente tiene derecho a recibir información concreta y continuada, verbal y escrita de todo lo relacionado con su proceso en un lenguaje comprensible. No tenemos que utilizar términos o terminología médica. En el caso de que el paciente no quiera recibir la información, esta le será transmitida a las personas responsables de la misma, del mismo paciente. Consideraciones. La información debe ser expresada de forma gradual, teniendo en cuenta la situación de incertidumbre del paciente. Esto constituirá beneficios al paciente. Y están los principios básicos de beneficencia, no maleficencia, la autonomía y la justicia. La comunicación es según este proceso generaremos confianza o desconfianza del paciente hacia nosotros. Depende cómo lo hagamos. Comunicación es la base del problema y debemos asumir los riesgos. En cuanto a la atención prehospitalaria, pues yo creo que muchas veces no tenemos la oportunidad de hacer este consentimiento informado porque nuestro paciente está inconsciente o su Glasgow pues está muy deteriorado. Un paciente con un Glasgow menor a 8 pues no tiene muchas probabilidades de sobrevida y pues bueno, el problema es que no podemos dar ese consentimiento a nuestros pacientes. Y también es difícil darles la información en el momento en el que estamos atendiendo la emergencia y que está en riesgo la vida. ¿Dudas o preguntas que tengan hasta aquí? Bueno, nada más quería comentarles por último en respecto a que hubo unos experimentos con personas afroamericanas en Guatemala acerca de la sífilis, en donde inocularon sin su consentimiento a estas personas para hacer experimentos. Entonces, casos, desgraciadamente hay muchos. Tenemos, como dicen por ahí, mucha tela de dónde cortar. Y pues, en teoría hemos avanzado en todos esos aspectos. Entonces, pues no dejemos nunca de ver la parte biomédica. Y pues tengamos mucho cuidado cuando algún paciente nos exprese algo que no quiera que le hagamos. Y yo creo que es importante respetar. Y si por alguna razón, o bueno, tenemos la oportunidad de dar ese consentimiento informado, bueno, a mí me ha tocado nada más que me firmen de responsiva de sus lesiones o de sus afecciones, de sus padecimientos, cuando se niegan al tratamiento. Tenemos una hoja de reporte normalmente que llevamos en la ambulancia y si el paciente se niega a ser atendido y está en pleno uso de sus facultades mentales, entonces me tiene que firmar que se niega a ser trasladado o a ser atendido según lo que sea el caso. Me supongo que muchos de ustedes les ha tocado también que se ha negado el paciente a ser trasladado. Y pues bueno, es un derecho que tiene. ¿Cuándo no aplica? Pues cuando nosotros sabemos que hay un daño cerebral, que tenemos, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico, el paciente está combativo, está agresivo,
Y bueno, me ha tocado ver médicos que no quieren atender a un paciente con traumatismo craneoencefálico de moderado a severo porque los está amenazando que los va a matar o no sé, bueno, que les va a hacer daño. Pero bueno, pues si el paciente está diciendo todo eso por sus lesiones, pues yo creo que el médico, para mí, en lo personal, no debiéramos nosotros como personal de salud negarnos a atender a esa persona porque estamos conscientes de que su comportamiento es por las lesiones que puede tener, en este caso por el traumatismo craneoencefálico. ¿Dudas o preguntas que tengan? ¿Nada? Bueno, pues los dejo descansar y nada más les encargo, aparte de lo que les había pedido de la eutanasia, en el supuesto caso de que consideráramos que la eutanasia fuese legal, ¿cuál sería el procedimiento adecuado para asegurarnos de que pues la persona en realidad estaría, que no tendría forma de salvarse, de tener una mejoría o de quitarse el dolor, como estábamos mencionando, pero que estuviera en pleno uso de sus facultades mentales y físicas como para aceptar que quiere morir? ¿Algún comentario que quieran hacer? Yo, jefa Maya, ya que he levantado mi mano muchas veces y creo que no se ve. Perdón, Rodrigo, discúlpame. Sí, mira, algo que decías tú, en el proceso de la eutanasia, yo les decía o comentaba ayer otra vez que aquí, bueno, sabemos que aquí en nuestro país está denegado ese proceso, pero a veces nosotros sabemos que el paciente está sufriendo demasiado y lo que deberíamos de hacer o es minimizar el dolor, la molestia para él, ¿no? Nosotros decimos, es que no podemos hacerlo. Pero si nosotros nos pusiéramos en el lugar del paciente, créeme que el dolor que ellos sienten nosotros no lo sentimos. Digo, lamentablemente las leyes están a favor de que no se pueda ejecutar o llevar a efecto la eutanasia, porque dice el dicho que nosotros no somos quienes para quitarle o cortarle la vida a una persona, ¿no? El tiempo, todos tenemos el tiempo de vida contado, tenemos un día, una fecha, un lugar, un cómo, cuándo y dónde, para que se nos acabe la vida, ¿no? Lamentablemente para muchas personas con cáncer, con enfermedades infectocontagiosas o de algún otro tipo que lleven a la caución o al mayor daño para ellos, creo que es muy fuerte, ¿no? Incluso para nosotros en el área prehospitalaria. A mí me tocó llegar a atender a una persona donde el paciente me decía, ¿sabe qué, joven? Ya no me haga nada. Yo lo que quiero ya es morir. Me duele esto, me duele el otro, pero mis hijos a fuerzas me quieren llevar al hospital. Yo lo que fue platicar con los familiares, me enseñaron su hoja que estaba dado de alta por máximo beneficio, donde les hice la mención de que por más que lo lleváramos al hospital ya no les iban a hacer nada, porque por lo mismo de la alta de máximo beneficio es llegas al hospital y ya nada más te tienen, se oye feo, pero la respuesta sería vulgar, lo tienen aventado ahí, ya nada más en espera de que pase sus últimos momentos. Yo lo que les decía, la mejor forma de que él tenga su muerte digna es tenerlos en casa, que puedan entrar todas sus familias o todos sus familiares que ellos tengan, que es darle calidad de vida, que se desayune, come, tome o coma todo lo que le guste, porque serían sus últimos momentos que él pueda disfrutar al lado de sus seres queridos. Pero sí es muy importante, como tú lo dices, nuestros valores están muy arraigados y pues nos apegamos a la ley. No nos queda de otra más que tratar de hacer un consenso de hacerlo mejor y benéfico para nuestro paciente. Gracias por la atención. No, gracias a ti, Rodrigo, y disculpa, no me di cuenta de que habías levantado la mano. Gracias. ¿Alguien más que quiera mencionar algo? Bueno, compañeros, pues entonces los dejo descansar. Les encargo su tarea, les ponemos Sergio, tenían un formato, ¿no? Para las tareas. Se lo puedo mandar por ahí, ¿verdad? Ya se nos durmió Sergio.
No, estoy acá, Claudio, estoy acá. Sí, ya vemos cómo pasamos la tarea ahí al Classroom. Ya después ya tengo que hacer un Classroom porque el que había hecho el otro, el profesor, así que, pero ya vamos a ver de hacer el Classroom del curso justamente. Ya me pongo en campaña de eso y te aviso, Claudio, y le aviso ahí al grupo. Bueno, muchas gracias, Sergio. No, Bueno, por favor. compañeros, pues buenas noches, que descansen. Disculpen que me extendí, creo, mucho. No, está bien, Claudia. Recuerdo que la clase fue transmitida en vivo por YouTube y está grabada en YouTube también, así que. Bueno, y les mando para que vean lo del consentimiento informado. Y bueno, son muchas, ¿qué será? Especificaciones. Y pues bueno, va a depender en cada país. Les pediría también de tarea, en este caso, un ejemplo de consentimiento informado, como es en cada uno de sus países, por favor. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches, gente. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Tiene como la... Buenas noches a todos. Gracias, jefa Maya. Buenas noches, mil gracias. Buenas noches. Y digo, es enfermera. Tengo urgencia médica a nivel avanzado, intermedio. Bombero estructural, bombero forestal, técnico básico de gestión de riesgo integral, técnico en extracción vehicular y rescate en alturas. Casi tiene lo mismo que yo, más me faltando para tener lo mismo que yo. Y ser un nivel. Pero les digo, estuvo chinga y jode ese güey. Y voy otro güey. Hay otro güey que en el mismo grupo, el grupo fue hecho nada más para los que estamos metidos en la serie. Te están dando una clase y empieza. Pregunta número 1. ¿Qué es la hipertensión arterial? Y estás en clase y empiezan a llegar ya por el WhatsApp. Y yo que les pregunto, le digo una pregunta, ¿este cuestionario que están mandando es de acuerdo a lo que tenemos del curso? Que o pongo atención a las preguntas o pongo atención a la presentación. Y ya que le dice Sergio, que es el que dice, me dice, es que te puedes ir a Leonor, es que no le pongo atención a uno, le pongo atención a otro. Estamos hablando acá, por ejemplo, de eutanasia, y me sales con que la hipertensión arterial no tiene nada que ver. Un rol de canela. Y no pongo atención, no, te empiezo a contar acá, ya perdí la hilo a la de acá. Y es uno de los que chinga y jode. Es que a qué hora no sé a qué les vayan a darlo, es porque no toman en cuenta a uno. Te invitamos a que des un curso. ¿Chimisclar? ¿Pero en qué tiempo? Porque yo no puedo. ¿Chimisclar? No vas a poder. ¿Otro detox? No va a ser a tu disposición. Una cosa de Figuritas de este. Bueno, buenas noches. Buenas noches, ahí Rodrigo se quedó prendido con el micrófono. ¿Sí? Sí, Sergio, ya lo vi. Perdón, pero mañana ya lo vas a ver en YouTube también, así. Yo pensé que nos estabas platicando. Perdón, Maya, claro, perdón. estábamos pendientes a ver qué le contestábamos, pero estaba hablando en casa él. Sí, no, es que mira, vine de visita con mis padres y estoy platicando de lo padrísimo que tenemos en este curso y de que sí he estado molesto porque pues somos muchos que nos dieron esa beca, nos dieron este curso y somos muy pocos los que estamos tomando la capacitación y el tiempo de ustedes pues realmente pues para mí es muy, muy valioso. Yo también trabajo, yo también tengo cosas que hacer, pero me busco mis tiempos para poder, digo, por el respeto a ustedes que nos están dando esto, estar acá. Y lo que comentaba yo, ¿no? Por respeto de lo que hace 8 días sábado nos dio la jefa Maya y su hijo, de cuántos habían sido, cuántos habían pedido, y pues nada más entramos y te digo, es falta de respeto, y perdón, pero creo que descuidé el micrófono. No, está bien, por favor, Rodrigo, no te preocupes. Aparte, mañana hay un tema muy, muy bueno, importantísimo también en el streaming, así que ya lo vamos a subir la información. Y bueno, les recuerdo que son 5 las inasistencias, o sea,
gente que viene ya con más de 5 en asistencia, veremos cómo la posibilidad de recuperar o no las clases que vienen haciendo. Así que, listo. Buenas noches, gente. Buenas noches. Buenas noches a todos, saludos a Argentina y a todos los que ya escucharon mi metida de pata. Saludos a la familia, Rodrigo. Claudia, muchísimas gracias. Saludos, Buenas noches. papás. Adiós. Buenas noches. Gracias, Sergio. Gracias, Maya.